Señor, gracias por esta tarde, Señor, que podemos venir ante ti. Tú seas con nosotros en esta hora, Señor, abriendo tu palabra, abriendo nuestro entendimiento, porque te necesitamos, Señor. Tú seas con nosotros, acompañándonos, dándonos entendimiento y sabiduría en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hace unos cuantos años atrás habíamos iniciado, esto fue en comunión, como siempre, que tenemos una palabra, habíamos iniciado un compartir del libro de Hebreos. Si se acuerdan, habíamos empezado, si alguno que estuvo se acuerda algo, la mención así, a grandes rasgos. La idea era ir versículo a versículo, en base a la luz que uno tiene, y en cuanto a eso, íbamos compartiendo, íbamos tornando. En un momento compartíamos varios hermanos, después fuimos dos, después fue uno, y así. La cuestión es que, asumiendo todo, solamente llegamos hasta el capítulo 7 de Hebreos. Nos vamos a iniciar ahí. Hace unas semanas atrás estaba viendo, empecé a leer Hebreos, el capítulo 1, así el siguiente, y empecé a buscar las palabras en el diccionario bíblico, de palabras en griego, y algunas llamaron mi atención. Entonces preparé algunas píldoras para compartirlas en la lunes de casa. Me parecía interesante, porque eran a modo de estudio bíblico, no era pastoral, ni exhortación. Pero después pasaron unos días, no pude compartir esa oportunidad, y me pareció interesante, hermano, poder traer todo eso aquí. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que vamos a iniciar la carta a los hebreos, pero de una manera particular. No como estamos acostumbrados habitualmente, sino en esta ocasión como una especie de estudio bíblico. En la medida que tengamos gracia de parte del Señor, pues es importante, hermanos, que cada uno de ustedes pueda retener lo mayor que se pueda los puntos principales, y por qué no, hermano, tomar nota de lo que se comparte, porque va a ser, creo yo, importante, es el sentir que tenemos. Y repito, hermano, va a ser un compartir estudio bíblico, o sea, no va a ser pastoral. En ocasiones sí, en ocasiones no, depende de la luz que tengamos, de lo que el Señor ponga en nuestro corazón, ¿no? Y así, dicho eso, hermanos, vamos a iniciar leyendo solamente el versículo 1 del capítulo 1, pero solo para empezar, no lo vamos a compartir. Vamos, Hebreos 1:1. Solo para que iniciamos una enseñanza. ¿Tenemos, hermano? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, amén. Para arrancar, acá ya arrancamos el libro, a estudiar. Cuando estudiamos un libro, cualquiera sea de la Biblia, obviamente, hay aspectos a considerar. Fecha, autor, destinatarios, contextos religiosos, contextos políticos, contextos socioculturales, etc. Y usted dice, ¿cómo uno como cristiano aplica cosas políticas, religiosas, sociales
al vivir práctico. Bueno, otra vez, es un estudio bíblico, vamos a empezar. Y una manera de entender, hermano, cómo llegar a la práctica muchas cosas es conociendo el contexto del libro que vamos a estudiar. Bueno, para empezar, hermano, tenemos que saber de varias cuestiones. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Pero vamos a empezar con algo que no vamos a empezar por el autor. Vamos a iniciar por el tema principal. O sea, ¿de qué? O sea, es cuando, por ejemplo, no sé ustedes, pero cuando van a buscar un libro para leer, por lo general nos atrapa el título, ¿no? En la portada de los libros, lo más importante es el título. Por ejemplo, hay un libro muy conocido de Gabriel García Márquez, se llama Relato de un náufrago. Entonces nos podemos imaginar ya que va a ser el relato posterior a un naufragio. ¿No? Hay un libro que leí hace semanas atrás, se llama Mi planta naranja lima, y es de un niño que dice Mi planta naranja lima, o sea que tiene evidentemente hay una conexión del niño con su planta, ¿o no? Eso me da la idea del libro. Después yo puedo conocer el autor, pero ya el título me da a entender de qué está hablando. En el caso de Hebreos, el título principal, o sea, el tema, es la persona de Cristo. Es lo central. Hermano, lo central en el Hebreo no somos nosotros. Es Cristo, de ahí se desprende, nosotros tomamos provecho de la obra de Cristo. Pero el tema principal es Cristo, ¿no? Dios habla por él superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a Melquisedec, superior a todos. Él sostiene el universo, crea todas las cosas, o sea, Cristo sobre todo. Entonces, ese es el punto principal. Ahora, si bien es cierto, hermanos, en esta carta vamos a encontrar amonestaciones, amonestaciones al lector. Cuando yo lea la Biblia, la carta de Hebreos, cuando nosotros leamos, vamos a encontrar que la carta me habla de Cristo, así como tema principal y general, pero en ocasiones me va a amonestar a una determinada conducta. A modo de ejemplo, nada más, Hebreos 13:12. Bueno, 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Una amonestación a no deslizarse. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, de nosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esa es la amonestación. Si yo tengo un corazón malo de incredulidad, ¿qué me va a pasar? Me voy a apartar de Dios, de la comunión con Él. 4:11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, cada uno de nosotros, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que va a ser el ejemplo, es el pueblo de Israel, que salió de Egipto, pero que no alcanzó a entrar a la tierra prometida. De hecho, que todos murieron en el desierto. Nosotros hemos compartido en la jornada de Israel, hace meses atrás, compartimos el caso de los espías. ¿Qué pasó? Después de eso, ¿no se acuerdan? ¿Qué dijo el Señor? Dios.
El punto principal ahí era que después de eso, ¿qué habían traído ellos de Egipto? De la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Los racimos de uvas, ¿no? ¿Y qué dijeron los espías? Que la tierra era buena, pero que había gigantes y que nosotros parecíamos a ellos como langostas, hormigas. ¿Se acuerdan? Pues es importante, hermano, nosotros retengamos los puntos principales de cada mensaje. Te lo digo, hermano, sí. Es orientación, no es un reproche, no es una llamada de atención, es una orientación, nada más, un aliento. Después de eso, que los espías vinieron de vuelta hacia la congregación, dijeron todo, los 10 espías se pusieron en contra de entrar, o sea, atemorizaron a todo el pueblo, y había 2 cosas que dijeron, más podemos nosotros que ellos. Jehová nos entregará en nuestras manos, ¿no? Así fue, resumiendo un poco, ¿no? Como no creyeron y lo quisieron matar a estos 2 que decían la verdad, curiosamente, después el Señor dijo, de los que se van de Egipto, ninguno va a entrar. Está ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Y a partir de ahí, Dios sentenció, ninguno va a entrar al reposo. Solamente iba a entrar la nueva generación que naciera en el desierto, junto con Josué y Caleb. Y acá este caso lo menciona, nos recuerda a ese punto. Bueno, Hebreos 12:12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Otra vez, es una amonestación, en este caso no es algo del Señor, una característica del Señor o un aspecto del Señor, sino es algo que a nosotros nos llama la atención a cómo conducirnos, cómo tenemos que andar. Bueno, tenemos que levantar las manos caídas, enderezar las rodillas y caminar. Proseguir adelante. Bueno, eso bueno, por ejemplo, Hebreos 4, 2 al 3, en cuanto a escuchar y obedecer la palabra. Hebreos 4 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿No? Pero los 4, 2 y 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas de la fundación del mundo. Sí. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que nos creen, los que no creyeron a la palabra, no les aprovechó la palabra. O sea, cuando nosotros oímos la palabra, esto a modo de como acotación, si no va acompañada de fe, no tiene provecho en mí. Yo puedo estudiar, puedo memorizar, puedo hacer un montón de cosas. Pero si cuando la palabra es transmitida, la fe mía no es puesta en la palabra, de eso no hay ningún resultante. Puedo tener mucho conocimiento, la cabeza muy grande, el cerebro muy grande, mucha inteligencia, mucho conocimiento, mucha teología, pero sin realidad. ¿Ven? Bueno, ahora, cuando vemos la carta, Hebreos, ¿no? No sé, ustedes dicen, en su Biblia dice carta a los Hebreos, epístola, sus Biblias. La mía dice Hebreos, nada más. La de ustedes dice epístola a los Hebreos, epístola, ¿no? Epístola es una carta. Ahora,
acá entra la parte que yo les pregunto a ustedes. Hermano, ¿qué tiene que tener una carta? Fundamentalmente. ¿Qué tiene que tener? Claro, ¿no? Porque si yo voy, escribo hoy a la hora tal, voy a estar en el lugar tal, ¿no? Hoy fui a la plaza, hice aquello, hice lo otro, después pienso ir a tal lado y no sé qué. Lo digo así burdamente, mante por aquí. Y la termino. Y me voy a correo argentino, la pongo en un sobre en blanco y se la doy y le digo, para enviar. ¿Qué me va a decir el correo? Dice, pero acá falta destinatario, quién la escribe, o sea, falta un montón de datos. Si yo no doy esos datos, no lo pueden enviar a ningún lado. Ahora, el problema que tenemos acá es que si nosotros llamamos carta o epístola a Hebreos, tenemos un problema. ¿Cuál es? No hay autor y no hay destinatarios. No es la carta escrita a los hebreos. O sea, si ustedes ustedes lean en sus casas, si quieren una lectura rápida, si ustedes quieren, no van a encontrar que es la carta a los hebreos. Ni el nombre del que la escribe. La única mención personal que se escribe, que está en la carta, es al final de la carta, cuando hace mención a Timoteo y a los hermanos de Italia. ¿Sí? O sea, bueno, se los digo, no hay... ¿Lo dejo ahí? Me olvidé, hermano. Algo que yo pensaba decirles a ustedes. Si bien, hermano, es una especie de estudio bíblico, acá no hay pruebas, no hay exámenes. Tranquilo. No hay nada de eso, no es la idea de encasillarnos en algo, sino a medida que el Señor vaya alumbrando, vaya dando contenido, vamos a ir compartiendo. Bueno, entonces, ¿es una carta? ¿Es una epístola? ¿Qué es? Ahora, si no hay autor y no hay destinatario, ¿es una carta? Aunque hay cosas personales y ahí, ¿no? Podríamos decir que es una carta. ¿Y cómo, hermano, a la luz del Señor, que hay varios hermanos, algunos hermanos que tienen un comentario acerca de esto, pero miren este versículo, Hebreos 13, 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues es escrito brevemente. O sea, el autor nos está diciendo que lo que él escribió es una palabra de exhortación. O sea, bíblicamente hablando, y yo quisiera ser estricto y muy estricto, podría decir que es una palabra de exhortación. Y listo. Y me evito problemas. Si es una carta, si es una epístola, ¿no? Repito, falta autor, falta destinatarios. No hay destinatarios. ¿Por qué se llaman hebreos? Por el contenido de la carta, como hace mención mucho al pueblo de Israel. Hay muchos versículos, mención o citas, ahora vamos a ver, profundizar un poco más eso, al Antiguo Testamento, al aspecto del sacerdocio, del tabernáculo, del mobiliario, del viejo pacto y del nuevo pacto, es que se tomó
que nos va a entender la carta que estaba dirigida a cristianos con trasfondo judío, o sea, que eran judíos convertidos al cristianismo. O sea, que no eran como los corintios, no eran como los efesios, que mayoritariamente eran griegos o gentiles. De hecho, hermanos, acuérdense que Timoteo era de padre griego y madre judía, ¿no? ¿Sí? ¿Lo saben eso? Bueno, Timoteo, que era discípulo del apóstol Pablo, su padre era griego y su madre hebrea, judía. O sea, era mestizo. Bueno, Timoteo era un joven líder, pastor de la iglesia en Éfeso. Y muchas de las cartas, hermano, de hecho, hermano, ustedes van a poder comprobar esto, ahora no me acuerdo la cita, pero cuando Pablo y Bernabé van a Jerusalén, se encuentran con los discípulos, acordaron que ellos iban a los gentiles y los discípulos iban a los judíos, ¿no? Y Pablo dice que él se fue encargado el ministerio a los gentiles, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso está en Efesios 3, creo, si no mal no recuerdo, está en Efesios 3, el ministerio de dar a entender la inescrutable riqueza de Cristo. Bueno, a los gentiles. Entonces, eso es lo que... entonces, por esa razón, hermano, esto lo hago así para que ustedes vean por qué se denomina, la palabra se llama Hebreos. No porque está escrito, sino por el contenido de la carta, o la epístola, o el tratado, o la palabra, que nos dan a entender que estaba dirigido a este tipo de hermanos, con trasfondo judío. Ahora bien, si analizamos la carta, voy a hacer una cosa acá. Si analizamos la carta, ¿sí? ¿Qué contenido tiene? O sea, tenemos libros, hermanos, proféticos, ¿no? Tenemos libros proféticos. Proféticos, dije dos veces, ¿no? ¿Perdón? Proféticos, no estaba pensando en Salmo Proverbio, poéticos, iba a decir. Pero, perdón, me confundí. Tenemos proféticos, poéticos, históricos, ¿sí? Tenemos los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales, tenemos Apocalipsis, pero cada libro tiene un tema y una forma de hablar. En este caso podemos decir el libro de Hebreos, la carta, vamos a llamar la carta. ¿Qué tipo de carta es? ¿Es una carta que habla solamente de doctrinas, o sea, enseñanzas teológicas, o pastoral? Y nosotros leemos, hermano, es ambas. Es más, es muy curioso que cuando uno lee Hebreos, viene hablando, por ejemplo, capítulo 2, capítulo 1, viene hablando de Cristo superior a los ángeles, ¿no? Viene todo el capítulo 2, de versículo 5 hasta el final, ¡pum! Sándwich, y mete algo al escritor en el medio que nos dice a nosotros que prestemos atención con diligencia. O sea, llama la atención al lector. En vez de seguir, hermanos, con la enseñanza doctrinal, y nos habla a nosotros. ¿Sí? Empieza a hablar del sacerdocio de Cristo, capítulo 5, 4 y 5. ¿Sí? Empieza muy profundamente, y al final del capítulo 5 dice: de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
porque debiéndose ya maestro, ¿no? Aún soy niños. O sea, el escritor venía hablando profundamente, hermano, de algo doctrinal muy profundo, pero hace un alto y nos llama la atención a nosotros, otra vez, al lector, a que reveamos nuestra condición. Es decir, ¿hace cuánto que soy cristiano? Bueno, en mi caso, yo desde los 14 años, yo tengo 41, hagan la cuenta. Bueno, en este caso, hermano, son varios años, ¿no? Y cada uno, acá hay varios hermanos que tienen muchos años de creyente. Bueno, el punto está en rever cuántos años tengo de creyente y qué condición deberías tener. Otra vez, el escritor nos llama la atención. Continúa, capítulo 10, habla del Señor como una ofrenda que redime nuestros pecados. Y dice que por su sangre, versículo 19, capítulo 10, tenemos entrada al lugar santísimo. Ahí de vuelta entramos nosotros, ¿no? Y nos llama otra vez la atención. O sea que lo que podemos decir, hermano, con todo esto, espero no marearlos, que la carta a los hebreos es tanto doctrinal como pastoral. O sea, pastor es el cuidado. Es el pastor el que cuida la oveja y la lleva a comer. La trae, ¿no? Sí. Esto los hermanos han compartido varias veces en cuanto al cuidado de las ovejas, ¿no? Bueno, seguimos, hermanos. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Hebreos, ¿no? Así, si alguno ha leído alguna vez, vamos a encontrar obviamente cada libro que tenemos en la Biblia es inspirado por Dios. Inspirado por Dios. No obstante eso, ¿sí? Hay algo particular que pasa en esta carta, que van a encontrar muchos versículos pertenecientes al Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me siguen, hermanos? ¿Me estoy explicando bien? ¿No? Ahora, cuando encontramos en Hebreos versículos, los versículos que hablan del Antiguo Testamento, se toman de una versión que se llama Septuaginta. ¿Sí? O versión de los 70. ¿Sí? Esto es importante, hermano. Cuando ustedes vean, y si leen algún libro cristiano que tiene menciones a diferentes versiones de la Biblia, van a ver que esta versión aparece así. Por ejemplo, si ustedes ven Reina Valera, ¿no? Reina Valera revisada, pero no equivocarme, 1960, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Reina Valera revisada, 1960. Pero en ocasiones vamos a ver esta, que la versión es un versículo y dice este número. Cuando yo ¿por qué un número, hermano? Porque esto es un número romano. N equivale a 50, cada X equivale a 10, ¿sí? Bueno, el reloj acá tiene cosas, pero si quiero que en nuestra casa tenemos un reloj con números romanos, la L, 50, ¿sí? Y cada X vale 10, o sea, y como está acá,
la X está posterior a la L, se suma. Entonces, 50, 60, 70. Septuaginta. ¿Por qué? Ahora, la Septuaginta es una versión, hermano, del Antiguo Testamento. Solamente. ¿Qué pasaba? Los rollos de los profetas, del Pentateuco. El Pentateuco son los libros de Moisés, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Pentateuco. Más todos los libros históricos, más los poéticos, más los proféticos, conforman lo que se llama la Torá, ¿sí? La Torá es la Biblia que usan los judíos. Ahora, los rollos estaban en el tabernáculo o en el templo. O sea que el judío en la diáspora de la dispersión que ellos tenían, posteriormente a ser desterrados nuevamente de la tierra, ya no tenían rey. Acordémonos, hermanos, que estamos, cuando está el Señor y los apóstoles, estamos en medio del Imperio Romano. El Imperio Romano data, yo no quiero decir nada, pero 400, 500, 600, 500, 400 antes de Cristo, más o menos, 300, por lo menos, ¿sí? Acuérdense, hermano, más o menos, digo 400, no me acuerdo ahora, perdónenme. Siglo III antes de Cristo. Acuérdense, no puede ser más porque Daniel era del siglo 6 antes de Cristo. Hace cientos años antes de Cristo estuvo Daniel. Y, por ejemplo, desde el último libro de la Biblia, Malaquías, hasta Mateo hay 400 años. Si mal no recuerdo. Bueno. Del año 300 a.C. hasta el año 70 a.C., lo que hicieron era tomar los rollos escritos en hebreo y traducirlos al griego, koiné, que es el griego básico. Bueno, se llamó los 70 porque se usaron 72 traductores. Traductores. Y el punto, hermano, está que los traductores, cada uno estaba con los rollos, traduciendo, y cuando juntaron las traducciones, había una similitud impresionante. O sea, es como que si nosotros acá nos pusimos a traducir. Y cuando empezamos a ver, hermano, a ver qué puso Marcela, a ver qué puso Alejandro, a ver qué puso Ricardo, y te dicen, te tradujeron igual, casi igual. Eso pasó. Entonces, como estos 72 traductores tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí?, al griego, lo que se hizo fue, se hacía redondear el número. Nunca se ponía así 72, 85, no. Lo que se hacía era redondear. Entonces se redondeó a 70. Entonces se llamó la versión de los 70. Versión de los 70. O Septuaginta, y se denomina así. Se abrevia así, para que uno sepa cuando lee a un comentario bíblico que el texto leído se extrae esta versión. Aclarado eso, la versión, el escritor de Hebreo, cuando menciona un versículo, no lo cita del original en griego, lo cita de una versión. Bueno, notemos, las versiones que nosotros tenemos de la Biblia, las versiones no son inspiradas por Dios. Cada escritor, cada profeta, Pablo, Pedro, Juan, cuando escribieron
escribieron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, las versiones, las traducciones, no son inspiradas por Dios. Por eso nosotros tenemos que... Bueno, sí, la Biblia está inspirada por Dios, sí, amén. Es la palabra de Dios. Quiero que se entienda y ninguno se confunda con lo que... No quiero confundir a ninguno, hermano. La Biblia es la palabra de Dios. La traducción no es la que está inspirada por Dios, la Biblia. Por eso, nosotros cuando escudriñamos la Biblia, y cuando estudiamos tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando queremos enseñar a una doctrina que tiene un gris, tenemos que ser muy precisos. Muy precisos. Y tener cuidado. ¿Sí? Y tener cuidado con los versículos y con las traducciones que vamos a usar. ¿No? Cuanto más el estudiante de la Biblia, cuanto más traducciones tenga en su poder, mejor. Cuanto más comentarios bíblicos tenga, mejor. Mejor. Uno profundiza más. Hace años atrás leía a un hermano que decía: el cristiano que lee la palabra, ¿no? Y el cristiano piadoso, cuando estudia el hebreo y el griego profundamente, no puede llegar a, más que nada el hebreo, no puede llegar a chocarse con alguna doctrina. O sea, porque uno va a leer la Biblia en español, pero si va al original, a las palabras originales, va a tener un entendimiento más preciso de lo que Dios quiere decirnos. ¿Sí? Bueno, en ese caso, hermano, uno puede pensar, pero ¿corre riesgo mi fe? ¿Lo que yo creo? Si profundizo más en el original. Y un hermano dice: estudiar la Biblia en el idioma común es muy lindo y se ven muchas preciosidades, ¿no? Muchos tesoros. Dice, es como ir a un arrecife de coral, ¿no? Pero o sea, estudiar la Biblia en el propio idioma es como ir a un arrecife de coral, pero ver el coral a través del agua. El agua está cristalina y se ve los colores y los corales, ¿no? Pero este estudioso dice: pero estudiar las palabras originales, el idioma original, los contextos, las costumbres, no es ver el coral a través del agua cristalina. Es sumergirse y mirar el coral de cerca. No hay movimiento de brisa o de ola, no sé si hay ola en las corales, pero ¿no? Ningún movimiento del agua, ningún reflejo que me impida. Me sumerjo y miro el coral. O sea, me sumerjo en la escritura, en el original, y veo más de cerca. O sea, puedo llegar a ver más de cerca lo precioso y lo profundo que puede ser la escritura para el creyente. Amén. Entonces, notemos, la Biblia, la versión que usan el escritor de Hebreo es la Septuaginta, que digamos que era la Biblia en circulación que había, ¿no? Es como que nosotros, no sé, queremos escribirle a un hermano y le mandamos versículos todos de la Reina Valera, que es la que tenemos. Es lo mismo. Queremos escribirle a un hermano para aconsejarlo, para alentarlo, y usamos versículos de la Reina Valera. El escritor de Hebreo hizo exactamente lo mismo, salvando la distancia.
escribir una carta de amonestación, de exhortación, y para apoyar lo que él estaba compartiendo, inspirado por el Espíritu Santo, usó esta versión. ¿Sí? Lo que no quiere decir eso, que la carta no sea inspirada por el Espíritu Santo. No sé si me voy a explicar por qué hago esta acotación. Bueno, siguiendo. Ahora, ¿quién la escribió? ¿Aún nos anima a dar un nombre? Sé que Ricardo no lo va a hacer, pero ¿aún nos anima a decir, para ti quién la escribió? No importa si se equivocan o dicen lo. ¿No? Pablo, ¿no? No, todos van a decir Pablo, ¿no? ¿Sí? Escucharon, muchos hermanos dicen Pablo. Cuando citan hebreo dicen Pablo. Ahora, en ninguna parte del libro, yo no quiero ir en contra de los hermanos que dicen Pablo, bueno, entiéndanme, quiero hacerme entender, no que ustedes entiendan porque les falta entendimiento, sino que me quiero hacer entender yo, quiero ser lo más claro posible, ¿sí? No voy a ir en contra de esos hermanos que dicen que es Pablo, pero vale decir, hermano, con total seguridad, que la escritura de Hebreos no menciona a Pablo. ¿Por qué hay hermanos que piensan que era Pablo? Porque al final, la carta, o epístola, el versículo 23 dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Entonces, como hay una referencia a Timoteo, ¿sí? Como hay una referencia a Timoteo, como que da por entendido, da indicios de que el autor podría ser Pablo. Ahora bien, nosotros hoy estamos en el año 2024, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, ¿sí? En los 3 primeros siglos de la era cristiana, de los libros que se pueden recoger, sigo. De los libros que se pueden recoger de hermanos que han escrito, retomo, hermano, de los libros que se pueden recoger de los hermanos que han escrito algún comentario o han mandado cartas a otros, ¿sí? De los más reconocidos, Clemente de Alejandría, Ireneo, Tertuliano. Por esto no les suena, pero por ejemplo, Tertuliano fue el primer hermano que enseñó, que postuló la doctrina de la Trinidad. Hasta ahí ningún hermano había usado ese término, ninguno de los. Primero que no lo encontramos en la Biblia, la palabra Trinidad no encontramos en la Biblia, hermano. Sí encontramos la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Amén. Es algo básico de la fe cristiana. Y la Trinidad nos habla de eso, de la unidad de 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El primer hermano que lo compartió fue Tertuliano. Entonces hay varios. Y cada uno postulaba para ellos quién era el que había escrito. Bueno, para Clemente de Alejandría, que vivió en el siglo II, en el 170, 180, ¿sí? Acuérdense que del año 0 al 100 es siglo I, del año 100 a los 100, siglo II, o sea, si uno dice año 130 es siglo II, si es el año del 200 al 300 es siglo III, o sea, el año 245 es siglo III y así, ¿no? Puede despertar confusión, pero se cuenta así. Bueno,
este hermano, Clemente, él cree que es Pablo el que escribe la carta a Hebreos. Ahora bien, pero hay un problema. Si fuese Pablo, miren, Hebreos capítulo 2. Versículo 3. Noten que lo está haciendo personal el versículo, el que escribe. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿No? Nosotros. Si descuidamos una salvación tan grande. Es personal, ¿no? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, el Evangelio de la salvación que nos predicó. El Señor vino a dar vista a los ciegos, ¿no? Sí. Oído a los sordos. Espiritual estamos hablando, ¿no? O sea, vino a alumbrar. Sí. El Evangelio es el Señor. Él vino a anunciar el Evangelio. Ahora, primeramente fue el Señor. Y después dice, no fue confirmada por los que oyeron. O sea, el Evangelio, dice, fue anunciada por la salvación, el Evangelio. Sí. Fue anunciada por el Señor. Después, dice, fue anunciada, fue confirmada por los, o sea, no, si no fue confirmada por los que oyeron, ¿sí? Sí. Dice, no fue. O sea, si yo me paro en este versículo, lo está haciendo personal, ¿o no? El escritor lo hace personal. No quiero repetir, pero no quiero ser reiterativo, pero quiero dejarlo lo más claro posible. Lo hace personal. El Señor predica, anuncia el Evangelio, la salvación. Dice, alguien lo oyó, a eso, creyeron, los primeros discípulos. Dice, los que oyeron, los primeros discípulos, esos nos confirmaron la salvación. Dice el escritor. Gálatas 1:12. Recordemos, hermano, el punto es ver si Pablo escribió o no. Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, ¿cómo Pablo llegó a la revelación del Evangelio? ¿Se acuerdan cómo fue? Él iba a Damasco con cartas para encerrar a algunos cristianos, y cuando iba, una luz se le apareció y el caballo lo tiró. La luz lo cegó, no tan fuerte que a él, o sea, que él solamente la vio, y solamente a Pablo lo cegó. Y dice, Saulo, dura cosa te dar coces o puntadas o aguijones, ¿no? Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, a Pablo fue el Señor mismo que se le reveló. Por eso es que Pablo es contado como apóstol, porque esto lo digo así, hermano, no quiero profundizar, ni quiero traerle más conflictos, pero una de las cuestiones que tiene que tener un apóstol, una característica, y muchos hermanos comparten esto, y tal vez es para otro estudio, para otro tema aparte, que es que los apóstoles eran hermanos que habían visto físicamente al Señor. Eso era lo que era su
¿cómo decir? Su currículum, su garantía, gracias. Su garantía era esa. Lo que lo validaba como apóstol es que habían visto al Señor personalmente. Ahora, Pablo dice acá, y sabemos que es de Pablo la carta, pues dice Pablo a la iglesia que están en Galacia, pero dice que el evangelio a él no se lo anunció hombre alguno, o sea, no le predicaron. O sea, no es que vino Pedro y le predicó, mira Pablo, el evangelio, o vino Felipe, no, fue el Señor mismo. Pero el escritor de Hebreos nos dice que la fe, la salvación, no fue confirmada por los que oyeron. O sea, a él, y se incluye, la salvación le fue confirmada por los discípulos. O sea, si tenemos esos dos versículos en cuenta, podríamos decir que Pablo no fue. Por ahí, bueno. Martín Lutero, de los primeros reformadores, en realidad los reformadores de la iglesia son varios, son posteriores a Lutero, pero el primero, el más fuerte, que se levantó contra la iglesia en Roma, contra el papado, fue Lutero, es el más reconocido, y el originador de lo que se llama protestantismo. ¿Por qué? Porque protestaban contra las doctrinas de Roma. ¿Saben? Vendían las bulas papales, la salvación, compraban aquello, compraban lo otro, estatuas y un montón de cosas, un montón de atrocidades que cometían, y Lutero se levantó contra eso. Bueno, se llama el primer reformador, y él creía que para él, si hubiese un escritor de Hebreos, era Apolos. Apolos se encuentra en Hechos, dice que era un varón poderoso en la escritura, originario de Alejandría. ¿Se acuerdan? Originario de Alejandría. Pero dice que la Biblia dice, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila, era un matrimonio, Priscila, la mujer, de Aquila, el varón, dice que lo llamaron aparte, estaba compartiendo, exponiendo, y les pusieron más exactamente el evangelio. O sea, él estaba muy bien. Él había escuchado en alguna predicación, pero solamente se quedó con una parte de la revelación. No tenía más. Pero él después se le reveló más, por medio de Priscila y Aquila. Este varón, Apolos, originario de Alejandría, curiosamente, hermano, es la ciudad donde se originó esta versión. O sea, en Alejandría se tradujo la Septuaginta. O sea, que el escritor de Hebreos tenía un conocimiento muy profundo de esta versión. Lo sabía muy bien. Él y los destinatarios. Entonces, Lutero decía, como la versión Septuaginta de la Alejandría es la que mayor uso tiene en este libro. Apolos era de ahí, y era el único reconocido predicador, expositor de la escritura de este tiempo. Tiene que ser Apolos. O sea, la idea es muy buena, o sea, como postulante tenemos Pablo. Apolo como postulante es muy bueno, pero bueno, ninguno de los hermanos que siguieron, que siguieron después de Lutero, o que lo seguían a él, no, como que no. Lutero muy bien, pero para nosotros es Pablo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. Otro, Bernabé. Bernabé fue propuesto por Tertuliano, que le decía antes yo. Tertuliano era del siglo del siglo II, perdón. Murió en el siglo III, murió en el año 225.
Y él creía que Bernabé era el autor. ¿Por qué? Porque Bernabé, bueno, es un apóstol, o sea, es alguien que estaba es contado como apóstol, enviado, con Pablo, ayudó a levantar muchas iglesias. Y Bernabé era un levita. Entonces, como el libro de Hebreos tiene muchas connotaciones al sacerdocio levítico y muchas cosas en cuanto a la ofrenda, y hay muchos detalles, podría también ser el caso que el escritor sea un conocedor del oficio del levita o del sacerdote. Entonces, como Bernabé era un levita, Tertuliano dijo, bueno, Bernabé. Y también no tuvo mucha aceptación, ¿no? O sea, como que no, para mí no, sigue siendo Pablo. Bueno, déjame ver. Por otro lado, miren qué curioso. Hubo otro postulante, fue Priscila. Y yo cuando leí hermana, yo dije, no puede ser, una hermana, no, casi me da algo, ¿no? ¿Cómo alguien puede ser? Ahora, ¿cómo? Porque uno puede decir, bueno, fue una mujer. ¿Y cómo sabemos? Porque no sabemos, hermano, ¿no? ¿Cómo podemos saber? Bueno, cuando leemos, ¿qué pasa? Hay un versículo de Hebreos 11:32. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando. Esa frase, hermano, esa oración, porque el tiempo me faltaría contando. ¿Sí? Bueno, esa palabra tiene un participio, que un participio es me puedo equivocar porque Marcelo no puede hablar, pero es un verbo adjetivado. ¿Está bien? ¿Sí? Es un verbo adjetivado. Bueno, ese verbo adjetivado con un sufijo, acá en el original, dice, el tiempo me faltaría contando, está en masculino. O sea, cuando el que escribe usa un sufijo, un participio, puede tener un género al final, en algunas palabras. Bueno, en el caso del sufijo, el sufijo sirve para eso. Al final de la palabra, sí, no me maten, no estoy equivocando. Bueno, esa palabra, ese prefijo, ese sufijo que está utilizando ahí el escritor, está en masculino, no en femenino. Lo que descarta esa frase, que el escritor hace personal y tiene una connotación masculina, en el original, nosotros lo leemos acá, no nos damos cuenta, por eso cuando leemos el original nos damos cuenta de estos detalles, es que está en masculino, y eso descarta, gracias a Dios, hermano, por lo menos lo creo yo así, ¿no? No porque tenga algo contra las hermanas, es esto, sino porque, bueno, es por un punto de cómo Dios estableció todas las cosas. Si Dios hubiese creado a la mujer primero, bueno, o sea, no podemos, hay principios, hermano. Hay principios que no podemos. Capaz, personalmente, nos gustaría que fuese de otra manera, ¿no? El gusto personal. Sí, que las hermanas puedan compartir, que las hermanas puedan predicar el evangelio, predicar la palabra, enseñar, pero no se puede. No, o sea, el Señor lo prohíbe. Lamentablemente, no es contra las hermanas, perdón, hermano, no es contra ustedes. Sabemos que las hermanas tienen son muy piadosas. Yo eso admiro de las hermanas, que son muy dadivosas con el Señor. Notemos, hermano, que la mayor muestra de piedad fue una mujer que tomó un frasco de alabastro, el salario y la ganancia de todo un año de trabajo, lo rompió
¿no? Y ungió al Señor. No fue un hombre. No fue un hombre. La mujer samaritana. Toda una ciudad, hermano, convertida por la predicación de la mujer. Por el testimonio, mejor dicho. No fue un hombre. Fue una mujer. Entonces nos da a entender. Yo lo que recibo de todos estos ejemplos, hermano, es que las hermanas tienen un corazón más dadivoso, más con el Señor. Esto tal vez es creo yo, y también se sostiene por la Escritura y muchos más nos comparten, es por un tema de diseño. Dios nos diseñó a nosotros, al hombre, de una manera, y a la mujer de otra manera. Somos diferentes, pero esto lo tengo, es al margen, lo digo como acotación nada más. Somos diferentes, pero nos complementamos. Para terminar, para no hacerlo muy largo, hermano, gracias a Dios, nosotros tenemos acá, perdón, la Escritura completa, ¿no? ¿Amén? Esto se llama canon. Es el canon bíblico, ¿sí? Cuando dicen que un libro está dentro o fuera del canon, es que está aceptado como inspirado por Dios. ¿Qué pasó? Hebreos, al principio de los primeros siglos, en los primeros 3 siglos, no estaba incluido en el canon. Para que un libro esté en el canon, o sea, para que nosotros tengamos la Biblia, hermanos del primer siglo, obispos, ancianos, o sea, hermanos con mucha gracia, o sea, realmente preparados, teólogos de ese tiempo, lo que hacían eran concilios. Y en los concilios trataban asuntos importantes. O sea, se juntaban hermanos de toda la región conocida, de Efesios, de Colosas, de tal, de Roma, obispo de acá, obispo de allá. Venían todos. No iban todos los hermanos, iban los obispos, los ancianos, los pastores, los maestros. Y se reunían a tratar asuntos importantes de la iglesia, muy importantes. Y entre estos concilios, algunos de ellos fueron concilios en cuanto al canon. O sea, es decir, ¿qué libros? Pues ya estaba la Biblia, el Antiguo Testamento ya estaba, pero del nuevo material que tenían, ¿qué libros consideraban ellos? Podemos decir, bueno, sí, porque, ¿qué pasa? Los discípulos, Pablo, los evangelios, escribieron, ¿no? No. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos como inspiración de Dios o no? Eso fue el concilio. ¿Qué hacemos con este libro? Y estos concilios llevaron a que al final esté el canon completo. Al principio no se tomaba en cuenta Hebreo por 2 razones. No solamente Hebreo, sino también la primera carta de Juan, que tiene similitud. Después, si pueden buscar, la primera carta de Juan tampoco tiene el nombre de quién escribió, ni tampoco tiene destinatario. Entonces, como no tiene ni autor ni destinatario, dijeron, no, este libro mejor lo dejamos a un lado. Otra de las... Si me expliqué bien, hermano, si no, repito. Si después, si al final no queda claro, otro día me preguntan. Igual, si ustedes quieren, tengo el completo. Se los paso para el que quiere, o lo comparto al grupo como ustedes quieran, no sé. ¿Qué pasa? Una de las cuestiones era que tenían que tener autor y destinatario. Y los autores tenían que tener credenciales apostólicas. Deben ser apóstoles, o sea, no podíamos, o sea, es decir, no podemos aceptar como parte de la Biblia
cualquiera que escriba. De hecho, este hermano Clemente de Alejandría, o de Roma, Clemente de Roma, un hermano del siglo II, un obispo, un anciano, escribió cartas a Corinto. Y están esas, se llaman, dice Primera de Clemente, y tiene un montón de versículos. No sé si escribió una o dos cartas, y hay varios que escribieron. Pero ninguno de esas cartas no figura dentro del canon, no está acá. Lo tenemos acá, Primera de Clemente. Sí, es un libro muy bueno, pero no inspirado por Dios. No está considerado. Así como, no sé, de mis escritores favoritos, Mackintosh, que ustedes pueden consideran un material de él tremendo, buenísimo. También habló muy bien, pero no es considerado dentro del canon bíblico. Y otra de las cuestiones, hermanos, por las que no se tomó, es que algunos malinterpretaron o mal usaron partes de este libro. Por ejemplo, y con esto termina, no quiero aburrirlos. En Hebreos 6, 4 al 6, dice: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio. Había un movimiento ahora, montanismo, se llamaba. Ellos lo que practicaban era el ascetismo, que era el ponerse reglas para llevar una vida de una moral, una ética muy elevada. Eso del ascetismo, a grandes rasgos. Bueno, ¿qué pasaba? Estos hermanos eran muy extremos en cuanto a la piedad, en cuanto a los pecados. Entonces, si alguno practicaba algún pecado o algo, como que ya afuera. Es más, en un momento hay un grupo de hermanos que fueron coaccionados cuando son obligados. Fueron obligados a negar la fe, ¿no? Y los hermanos, bueno, como los obligaron, dijeron: me están obligando, no alcanzaban en su fe a dar su vida por el testimonio. Y usted me puede decir: ¿pero cómo no? Bueno, acordémonos, hermano, que tampoco Pedro pudo, porque Pedro negó al Señor. No lo conozco, yo no, de Jesús no soy nada. Y después fue renovado, escribió cartas. O sea que en algún momento, hermano, esto no lo hace una regla. O sea, no nos hace que podemos hacer esto, sino que también en algún momento negar al Señor o no presentarse uno como cristiano no quiere decir que uno no ha nacido de nuevo. Entonces, cuando estas personas, después de ser obligados a negar la fe, quisieron volver, los dejaron en libertad y quisieron ir a congregarse con los hermanos, estos que practicaban esta doctrina en cuanto a estos versículos interpretativos, dijeron: ustedes no pueden venir más, ustedes negaron la fe, no entran más, son al lago de fuego. Entonces, ¿qué pasó? Como este párrafo, hermano, por mucho tiempo resultó para mala interpretación, para mal uso, que los hermanos dijeron: bueno, este libro hebreo, bueno, vamos a dejarlo, porque esto nos trae conflicto, no tenemos luz, entonces lo dejaron. Pero después, con el correr de los siglos, y como varios hermanos
mencionaba en su escrito a Hebreos, Ireneo, Clemente, Tertuliano y muchos más, es que finalmente, gracias al Señor, los hermanos en algún concilio, que ahora no me acuerdo cuál fue, tiene un nombre medio raro, que incluyeron el libro de Hebreos, y tenemos un libro muy precioso, muy profundo, que esperamos, con la gracia de Dios, poder transmitirlo y enseñarlo de la mejor manera. Nuevamente, hermanos, vamos a ir despacio, de acuerdo a la luz que tengamos. Tal vez retrocedamos, tal vez en principio voy a estar solamente yo compartiendo. Tal vez algún hermano o Ricardo Avelino también tiene libertad de poder tomar alguno, de poder, tal vez no a base de estudio bíblico, pero sino pastoral y exhortativo, si se me permite la palabra. Podemos seguir siendo alumbrados por el Señor, ¿no? Hermanos, si el Señor no nos alumbra, ¿no?, necesitamos que el Señor nos dé entendimiento, que es lo que veníamos compartiendo la semana pasada. De esto hay mucho, hermano, y todavía queda un montón. Esto es resumido de una introducción que resumí y volví a resumir, porque es muchísimo. Ya la parte introductoria. El Señor nos bendiga, hermano, y nos dé gracias la palabra. Amén.